Saludos hermanos y hermanas, y qué bueno que estás de regreso con nosotros en este segmento que aprovechamos para hablar del Evangelio de hoy, del Evangelio del día, la reflexión y la meditación que nos inspira para el diario vivir y sobre todo para cumplir con nuestro discipulado. No solamente creer en Jesús, sino seguir a Jesús a lo largo del camino y todos nosotros en busca de la salvación. Hoy la palabra de Dios, hermanos y hermanas, está en torno al servicio y en el ejemplo de Jesucristo en cuanto al servicio. Hoy vamos a pensar en aprender a través del sentido de servicio que tuvo Jesús, de cómo nosotros debemos de servir, porque también a nosotros se nos llama a servir. La lectura del Evangelio de hoy, hermanos y hermanas, es una lectura que, a pesar de que es una lectura que aparece el Jueves Santo en el lavatorio de los pies, en la Semana Santa, en el tiempo de Cuaresma, pues se nos pone a meditar y a reflexionar sobre ella en tiempo de Pascua, porque también tiene un sentido y un llamado para nosotros el servicio dentro del tiempo de Pascua de Resurrección. Ya hoy es jueves de la cuarta semana del tiempo de Pascua de Resurrección y el Evangelio está tomado del Evangelio de San Juan, capítulo 13, versículos 16 al 20, y tiene que ver, por eso puse hoy la imagen del lavatorio de los pies, Jesús lavándole los pies a los discípulos. Y vamos a hablar del servicio. Vamos a la primera lectura, que también yo nunca la dejo pasar por alto. Estamos envueltos en el mundo de Hechos de los Apóstoles. Estamos hablando de la iglesia creyente que nace, que se constituye. Estamos hablando de Hechos de los Apóstoles como el libro que contiene todavía la actuación de Jesucristo nuestro Señor a través del Espíritu Santo en la iglesia que nace, en la iglesia primitiva, en la iglesia ejemplo. Estamos en Hechos capítulo 13, versículos 13 al 25. Y Pablo, lo que tenemos aquí es, Pablo habla de Jesús como el Salvador para Israel. Es un tema que se dice mucho dentro de Hechos de los Apóstoles, porque se está tratando de dar a entender que las profecías de los profetas, lo que contiene el libro de las leyes de los judíos, tanto profeta como ley, es hermanos y hermanas, se cumple y es en sentido de Jesucristo el Señor. Y eso es lo que hace Pablo, eso lo ha hecho Esteban, que lo hemos visto, eso lo ha hecho Pedro también, unos discursos donde se empieza a hablar de Dios y cómo Dios ha hablado en el pueblo de Israel, y la trayectoria es para que vean de cómo todo llega a una plenitud en Jesucristo nuestro Señor. Entonces Pablo habla de Jesús como el Salvador de Israel y comienza con este discurso que lo que hace es que le da la identidad en medio de otros pueblos al pueblo judío y al pueblo de Israel, y señalando sobre todo que las promesas de Dios a Israel se cumplen y se realizan por la resurrección de Jesucristo el Señor. Ese es el sentido que tiene esa lectura de hoy, y lo tenemos que ver en base a eso, hermanos y hermanas. El Nuevo Testamento prácticamente cumple el Antiguo Testamento, y por eso hay una antigua alianza y una nueva alianza, un Antiguo Testamento y un Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento para nosotros los cristianos significa mucho en esos términos, porque gran parte de las profecías del Antiguo Testamento se han cumplido en el Nuevo Testamento, y con esto hay que tener mucho cuidado, porque hay momentos en que se sacan, yo no sé, sin algún tipo de respeto, diría yo, profecías del Antiguo Testamento que realmente pues no son para nuestros tiempos, ya se han cumplido o han llegado ya a su plenitud en términos del Evangelio y de Jesucristo haber venido a la tierra. Y muchas de ellas también, de estas profecías, hermanos y hermanas, se cumplieron ya para esos tiempos del Antiguo Testamento. Así que es importante saber esto, ¿no? El Nuevo Testamento prácticamente es el cumplimiento de la palabra y de la promesa del Antiguo Testamento, y eso es lo que hace Pablo, lo que hace Pedro con los primeros cristianos, dándoles a entender por qué seguimos a Cristo, porque Cristo estaba profetizado en el Antiguo Testamento y es el Mesías, es el Salvador de Israel y de todo el mundo. Así que de ahí nos movemos al Evangelio.
Y hemos dicho, hermanos y hermanas, que el Evangelio es de Semana Santa, es de Jueves Santo, es de el lavatorio de los pies, y aunque tiene un sentido de Cuaresma, pues miren, nos invita en algún aspecto a pensar y a meditar en el servicio, porque el lavatorio de los pies realmente se trata de servicio. Y en el sentido de la Pascua de Resurrección, donde nosotros implementamos la fe, donde la fe se profundiza, donde la fe nace, donde hay una iglesia viva que nace de la muerte de Cristo, nuestro Señor, por su resurrección, y que empieza y comienza a entender que no solamente es creer en Cristo, sino seguir a Cristo, y ese seguir a Cristo es imitarlo. No, yo tengo, una vez como cristiano, yo tengo que pensar como Cristo piensa. Yo tengo que hacer lo que Cristo hace. Yo tengo que estar en el sentido de la vida como Cristo tuvo un sentido de la vida. Es creer y es seguimiento. Y con esta palabra hoy tenemos que entender, hermanos y hermanas, que el mensaje del servicio que se da a través del lavatorio de los pies, donde Jesucristo se humilla, se vuelve un servidor para servir y no para ser servido, que sería el lema más práctico. Esto no se trata de un mensaje no solo para transmitirlo, porque tenemos que transmitir que el servicio identifica a los cristianos, que el servicio es obra de cristianos, eso hay que transmitirlo y que Cristo lo hizo. Pero este mensaje no solo es para ser transmitido, este mensaje también es para que se convierta en una tarea que hay que cumplir. Entonces vamos a ver el lavatorio de los pies, hermanos y hermanas, como el sentido que le da Jesucristo al servicio y la petición que tiene Cristo el Jueves Santo del lavatorio de los pies, de decirle a sus discípulos que son sus seguidores, de que me han visto a mí que yo lo hice por ustedes, pues de igual manera ustedes lo tendrán que hacer por otros, ¿no? Y entonces la comunidad, hermanos y hermanas, de los discípulos, porque nosotros somos discípulos, por eso este segmento habla del discipulado como camino de salvación, porque es la imitación de Cristo, es el seguimiento de Cristo. Tras creer en Cristo, yo tengo que vivir como Él, y entonces tengo que testimoniar la vida de Cristo a través de la mía. Y el servicio es lo que está al frente de la comunidad de los discípulos. Y nosotros somos comunidad de los nuevos discípulos de Cristo. Y por lo tanto, ese de que yo he venido a servir y no a ser servido es para nosotros lema. Y si soy cristiano tengo que servir dentro de los parámetros que me da Cristo. Y tiene que ser tarea para cumplir. No solamente es transmitir que hay que servir como cristiano, que hay que hacer la obra como cristianos, sino que hay que servir, hermanos y hermanas, como una tarea que hay que desarrollar. Y no solamente que transmitir. Para esto entonces nos convertimos en que Cristo aquí hace un llamado a que la comunidad de sus seguidores, sus discípulos, es una comunidad samaritana. ¿Se acuerdan de la parábola del samaritano, del buen samaritano? Eso está en el San Lucas capítulo 10, versículos 25 al 37. Yo te motivo a que también lo complementes con la lectura de hoy. Nos gusta muchísimo la parábola del buen samaritano, y Jesucristo escoge a un samaritano a ser el que sirve, el que hace el favor, el que se ocupa, y pasó gente y no le hicieron caso al que estaba totalmente casi como un moribundo en el suelo, y pasó hasta un sacerdote judío y no tuvo empatía, no ayudó, no se identificó con la persona, siguió de largo. Y este samaritano, que no es judío, que no esperaban al Mesías como lo esperaba Israel, es el que tiene misericordia y lo rescata en el camino y lo lleva a una posada y paga los días que ha estado allí, el buen samaritano. Pues esa es la comunidad que quiere Cristo, ¿no? Nosotros como cristianos, discípulos de Cristo, transmitimos el servicio y también lo practicamos, y está en nuestra tarea para ser cumplido, porque es una exigencia en el discipulado y para nosotros tiene que ser agenda. El servicio, hermanos y hermanas. Y entonces la comunidad debe convertirse en una comunidad samaritana, en una comunidad
que ministre, hermanos y hermanas, que esté envuelta en el servicio. Eso es bien típico de los que viven conforme a la voluntad de Dios. Los discípulos, Cristo los está llevando por una línea de servicio en contraposición de ¿qué? Pues hermanos y hermanas, que los discípulos, por ser discípulos, al convertirse estos 12 en apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, Jesucristo se asegura que estos discípulos no vayan a actuar como jerarcas, que no vayan a actuar como jueces, como aquellos que lo que hacen es conceder perdón a los culpables, sino que el primer paso para acercarse a la gente no es a través de yo ser un jerarca en la iglesia o de yo ser un juez en la iglesia, sino que es a través de purificar a los que se acercan. Y por eso debemos entender que Cristo no los llama a ser jerarcas a los apóstoles ni jueces. Los discípulos no pueden ser eso, sino que más bien los discípulos tienen tarea en ese lavatorio de los pies como para purificarse, para estar limpios antes de la cena, de la Pascua. Y como dijo Pedro, no solamente pues entonces, Señor, cuando le dijo, yo no quiero que tú me limpies los pies, jamás en mi vida, no te humilles, Señor, no. Y Cristo dijo, si no te dejas limpiar por mí, no tendrás parte conmigo en el reino de los cielos. Y Pedro dijo, pues límpiame el cuerpo completo, porque es esa purificación. Los que se acercan a Dios hay que purificarlos, no juzgarlos como si yo fuera un jerarca, como si yo fuera un juez que tengo que otorgar que perdón a los culpables. Esa no es la misión. La misión es una misión de ministerio, de servicio, hermanos y hermanas, del buen samaritano. Y esto entonces cae en una iglesia, hermanos y hermanas, que va en medida a que hay que purificar. Y el servicio que yo hago por los demás envuelve una purificación. En lo que yo pueda verlo como servicio envuelve una purificación. Piensa por un momento, yo no creo que el servicio sea un gran requisito. Tener una mentalidad samaritana, tener una mentalidad de hacer ministerio, el ser ministerio en lo que yo hago cotidianamente, servir. Yo no creo que eso sea pues una gran carga para ninguno de nosotros. La pregunta aquí está, ¿por qué lo hacemos? ¿Y cuándo lo hacemos? ¿Y bajo qué circunstancia lo estamos haciendo? Yo me pregunto hoy en términos del servicio, hermanos y hermanas, ¿estamos nosotros por los demás? Una buena pregunta para guiarnos en examen de conciencia. ¿Estamos nosotros por los demás? ¿Realmente nosotros escuchamos a los que nos hablan? ¿Realmente los tomamos en cuenta a todo el mundo cuando nos hablan? Porque aquí Cristo, hermanos y hermanas, instruye a sus discípulos de cómo Él quisiera que fuera su comunidad ideal en ese servicio y en ese amor. Y entonces yo me pongo a pensar en términos de reflexión. La reflexión siempre debe ir acompañada por preguntas directas y preguntas que no nos gustan contestar. Tú haces servicio por tu esposo y por tu esposa y estás dispuesto a hacer muchas cosas. Y ponlo de esa forma, el servicio. Tú haces muchas cosas por tus hijos también. Y tú te levantas por ellos, tú estás por ellos, como te he dicho en esa pregunta. ¿Estamos realmente por los demás? Tú estás por tus hijos, tú estás por tus hijas. Tú estás por tu esposo, tú estás por tu esposa. Tú escuchas a tu esposo, tú escuchas a tu esposa, tú escuchas a tus hijos. Porque hay algo que te compromete y es parte de tu servicio, lo mejor para tus hijos, lo mejor para tu familia, el tiempo, la dedicación. Lo que tú harías por tu padre y por tu madre están catalogados dentro de este servicio, dentro del honrar padre y madre. Ese es el servicio. Ahí dentro es que está todo esto. Ese servicio, ese ministrar en términos de lo que Cristo pide. Pues si lo hacemos por el esposo, por la esposa, por los hijos, por las hijas, por nuestros hermanos, por nuestros padres sobre todo y por nuestra madre, la pregunta aquí es, ¿lo haríamos por el prójimo? La misma disposición que yo tengo en servicio, en dedicarme, en dejarlo todo, en soltarlo todo por papi, por mami, por mi esposo, por mi esposa, por mis hijos, por mis hermanos de sangre, lo haría por el prójimo. El servicio para Cristo, hermanos y hermanas,
es un servicio que está basado en el amor, por si acaso. Y Cristo llama la atención porque Él entiende que cuando se sirve, realmente se ama. Es más, dice, se sirve y se ama y se es feliz cuando uno sirve. Y cuando tú sirves y amas, y tú sirves y te sientes feliz, es porque lo haces por un hijo, por una hija, por un esposo, por una esposa, por un hermano de sangre. Claro que sí. Pero la pregunta es, ¿eso mismo corre en tu espíritu en términos de el prójimo? Ese es el reto, hermanos y hermanas. Ese es el reto de la palabra. Y es que es difícil la palabra. Tendré yo la misma disposición, la misma dedicación, la misma entrega. Este Cristo nos habla, hermanos y hermanas, de un servicio que alcanza a todos, no solamente a la familia nuclear o a la familia más cercana a nosotros. Un servicio de entrega a los demás y que alcanza a los demás, hermanos y hermanas, que no se echa atrás ante la entrega, aunque le cueste la vida, como en el caso de Cristo, aunque le cueste la propia vida. Entonces, por eso es que yo me llevo a mí mismo a pensar lo que yo hago por mi madre, lo que yo hago por mi hermano, estaría dispuesto a hacerlo en términos de dedicación, de servicio, de buen samaritano, de amor, de entrega. ¿Estaría dispuesto a hacerlo por el prójimo? Y entonces, ¿dónde es que vamos a ser medidos? ¿Dónde está el reto del amor, hermanos y hermanas? ¿En amar a quien nos ama o en amar a quien no nos ama? ¿Dónde está el reto de prestar? ¿En prestarle al que sabemos que nos va a devolver el préstamo con sus intereses? ¿O prestarle a quien no nos va a prestar? Estos son los retos del Evangelio, hermanos y hermanas. Estos son los duros trabajos del Evangelio. Aquí es que mucha gente no quiere escuchar. Aquí es que mucha gente no están dispuestos a dar el paso al frente. Y tenemos que saber algo. Cuando hay reto en el Evangelio, acuérdate de estas palabras que están en la palabra de Dios. El Espíritu viene en nuestro auxilio en medio de nuestra debilidad. Cuando tú veas que el Evangelio te reta, cuando tú veas que el Evangelio es incómodo, cuando tú veas que el Evangelio es desafiante, hermanos y hermanas, acuérdate de esa palabra de Dios. El Espíritu viene en nuestro auxilio en medio de la debilidad. Porque yo no puedo ponerlo de otra forma en mi examen de conciencia, en mi meditación y en mi reflexión. Yo no puedo pensar que Dios me está llamando solo a amar a los que me aman y solo a prestarle a los que yo sé que me van a pagar. ¿Qué de extraordinario tiene? Dice Cristo, porque el cristiano marca la diferencia. El cristiano no es del montón. El cristiano se distingue y es diferente. Entonces, ahí es que está el reto, hermanos y hermanas. Y por eso es que el Evangelio, cuando lo entendemos, tiene que arder el corazón. Y a veces lo vemos como una espada de doble filo, porque realmente nos llega al tuétano, no es superficial, ¿verdad? No es un barniz que se pasa, no, es algo que penetra, que va hasta la médula del hueso y hace que el alma se sacuda. Por eso es que Cristo aquí, hermanos y hermanas, dice en Juan 13, versículo 17, al final: bienaventurados seréis si lo cumplís. El servicio. O sea, tira y lanza a Jesucristo el mismo día del Jueves Santo una bienaventuranza, un dichoso, un bendito sean. Dice Cristo en términos del servicio puesto como Él lo mande, con el sentido que Él lo manda. Bienaventurados serán cuando lo hagan. Dichosos serán cuando lo hagan. Benditos serán cuando lo hagan. Ese es el reto. Tú sabes cuánto podemos ganar en términos de perdón de los pecados, hermanos y hermanas, de reparación de daños que hayamos cometido, de ofensas que a veces olvidamos. ¿Sabe Dios cuántas veces nos podemos librar del mismo purgatorio si ponemos en nuestro diario vivir ese cumplir el llamado de Jesucristo al servicio? Así que, hermanos y hermanas, es retante la palabra de Dios hoy.
ese lavatorio de los pies fue bien significativo, ¿verdad? No fue simplemente un acto de Cristo, fue un ejemplo. Y Cristo a través de su palabra nos dice, si no me creen a mí, créanle a mis obras. Porque sus obras hablan más que su palabra, aunque su palabra es de Dios y nosotros creemos en eso. Así que hermanos y hermanas, nada, acuérdate de que cuando esto se vuelva un reto, el auxilio nos viene del Dios del cielo en medio de nuestra debilidad y del Espíritu Santo. No tengas miedo, ármate de valor. Cuando llegue el momento, hagámoslo en el nombre de Dios. La Madre Teresa de Calcuta, hermanos y hermanas, termino con esto. La Madre Teresa de Calcuta, en una ocasión, rodeada de unas estrellas de la farándula, los llevó, porque ellos querían ver cómo trabajaba la Madre Teresa de Calcuta, y los llevó a uno de los leprocomios, donde habían leprosos y estaban atendiendo a mucha gente en necesidad. Y los artistas estaban detrás de ella, los de la farándula. Y la Madre Teresa de Calcuta estaba dándole alimento a una persona enferma, gravemente enferma, en el leprocomio. Y cuando la Madre Teresa le está dando comida a la persona, el enfermito se vomitó. Y el vómito alcanzó a la Madre Teresa de Calcuta. Y una de las señoras de la farándula que estaba al lado de ella murmuró, y la Madre Teresa de Calcuta la escuchó, y esta señora de la farándula se atrevió a decir, esto yo no lo haría ni por $1.000.000. Y la Madre Teresa de Calcuta alcanzó a escucharla. Y la Madre Teresa de Calcuta le respondió a la mujer de la farándula, yo tampoco lo haría por $1.000.000. Yo lo hago por amor. Esa es la iglesia de la comunidad samaritana. Esa es la iglesia del servicio, del ministrar, el ejemplo que Cristo nos enseñó. De hecho, la Madre Teresa de Calcuta, ganadora del Premio Nobel de la Paz, tiene derecho a recibir $1.000.000 por ser elegida como Premio Nobel de la Paz. La Madre Teresa de Calcuta, en su afán de cumplir la voluntad del servicio de Dios, $1.000.000 los tomó, no para sus bienes personales y su lucro personal y el egoísmo del mundo sobre el dinero. Construyó hospitales, leprocomios, enfermeras, doctores para esos hospitales, hermanos, medicinas. Ayudó todo su ministerio para que pudiera tener un servicio para el prójimo. De eso que estamos hablando, hermanos y hermanas. El sentido del servicio de Cristo se nos pide hoy con amor y con sencillez, a ejemplo de nuestro Salvador. Pues hermanos y hermanas, hoy cuando invoques el nombre del Dios Padre del cielo, al santificar su nombre, que la presencia de Él y la obra de Él estén en tu vida. Al invocar el nombre de Jesucristo, el Señor nuestro Salvador, que seas bendecido con esa salvación, hermanos y hermanas, que nos da una vida en abundancia. Y al invocar el Espíritu Santo, que sus dones se derramen sobre nosotros con frutos abundantes, porque ese soplo de vida, hermanos y hermanas, nos llena a diario para sostenernos y es nuestro auxilio en medio de nuestra debilidad. Mes de mayo, mes de María, hermanos y hermanas, que la intercesión de la Virgen María siempre esté a nuestro favor en todo momento. Bendiciones para los que esperan el reino de los cielos, bendiciones para ti y para tu familia. Y nos vemos mañana otra vez con un nuevo capítulo del Evangelio de hoy, una reflexión y una meditación para el discipulado, camino a la salvación. Dios te bendiga. Nos vemos pronto.